Bienvenidos al portal del Oscar. De Colombia a New York para el mundo, les habla Oscar Eduardo García, poeta, escritor. Comparto con todos ustedes un grande, fraternal y respetuoso abrazo en medio y a través de la distancia que nos separa, pero que nos une en el presente. Como también mis más grandes y sinceros agradecimientos a todos ustedes por el valioso tiempo que comparten en este instante y también por tomar el tiempo para compartir y hacerles saber a otras personas, familiares y amigos de la existencia del portal del Oscar. Sepan que todos ustedes son muy bienvenidos a ser parte de este gran emprendimiento, a ser parte de esta gran familia, el portal del Oscar. Orlando Tobón nació en Colombia, en el departamento de Antioquia, en un lugar muy cercano a la ciudad de Medellín. Hijo de una familia muy humilde, trabajadora, luchadora, de principios morales, religiosos, laborales, sociales. A comienzos de la década de los 50. Esta familia, a consecuencia de la violencia que se vivía en el país en aquellos años, se vieron forjados a desplazarse a la ciudad de Bogotá y a establecerse allí. Su madre, una mujer caritativa, muy dedicada y procuraba ayudar siempre a los demás. Valiente, emprendedora. Desde muy pequeño siempre le inculcó a Orlando Tobón que él debía de viajar un día a los Estados Unidos y prepararse allí. En el año de 1968, cuando Orlando estaba alrededor de los 17 años, emprendió el anhelado y esperado viaje a los Estados Unidos de América. Viajó a la ciudad de New York. Llegó a esta ciudad con un maletín lleno de sueños, con un baúl lleno de esperanzas, de emprendimientos y de propósitos por lograr. Y en el bolsillo llegó con una fortuna que guardaba sigilosamente en efectivo, $16, para comenzar una vida en un país extraño, con un idioma diferente, para empezar una nueva vida. Llegó con el emprendimiento que llegamos todas las personas que llegamos a este país, y más él siendo un adolescente, siendo un jovencito de 17 años, logró conseguir trabajo en factoría, trabajo en diferentes lugares, como llegamos a hacerlo todos los inmigrantes que pisamos tierra americana. Venimos a trabajar, queremos trabajar en lo que sea. No sabemos qué es lo que sea, pero lo que aparezca vamos a trabajar. Orlando logra a través de los meses conectarse a trabajar en un restaurante y comienza como todos, lavando platos, haciendo mandados, haciendo entregas. Después pasó a ser ayudante de los meseros, recogiendo los platos, fue mesero. Después se propuso aprender la cocina y pasó a ser ayudante de cocina. Y por fin logró hacerse chef. Pero a pesar de que Orlando Tobón estaba luchando por forjar un sueño, muy calladitamente, sin hacérselo saber a mucha gente, este arduo trabajador de restaurante iba también muy dedicado y constantemente a sus clases en el college. Estaba estudiando accounting en un colegio. Y con el paso de los meses y de los años,
Orlando Tobón logró orgullosamente con honores graduarse. Dejó el trabajo del restaurante y consiguió trabajo haciendo fiscalías empresariales. Y cuando ya pudo establecer unos ahorros más sólidos, dio el paso siguiente al frente y estableció su propia empresa. Estableció Orlando Travel, una agencia de viajes de su propiedad. La estableció en el condado de Queens, en el barrio de Jackson Heights. Esto en los años 70. Jackson Heights era la meca de los colombianos. Jackson Heights era el centro a donde emigraban mayormente la comunidad colombiana. Y don Orlando, en esta agencia de viajes, vendiendo pasajes, por su misma crianza, por sus mismos principios familiares, tenía en su corazón el carisma de ayudar a otra gente, y lo continuó haciendo como su madre le enseñó. Orlando Tobón se apoderó de la bandera para ayudar a los necesitados, a la gente que recién llegaba, a gente que no sabía hablar inglés. Les orientaba en cómo conseguir las maneras de encontrar un trabajo, una vivienda, cómo solucionar problemas a los que se enfrentaban en un país desconocido, donde había muy poca representación gubernamental de nuestra patria, como aún quizás sigue pasando. No hay quien ayude a estas clases de gente que cuando llegamos somos totalmente ignorantes en todo el proceso y desarrollo de vida de un país nuevo. A medida que pasa el tiempo, se fue ganando el respeto y la admiración de sus conciudadanos y de la gente del área. Se llamó Don Orlando. Todo el mundo empezó a conocer a Don Orlando, iban a tocar la puerta de su oficina, él abría a atender sus clientes como de la igual manera que atendía a todo el que llegaba a preguntar lo que fuera. Le buscaba una solución, le buscaba alternativas. Se fue convirtiendo en el padrino del barrio, en la representación política, quizás algo así como un alcalde. A todo mundo le buscaba solución. Y en la década de los 80, cuando a consecuencias de los grandes tentáculos del narcotráfico que se extendían en la importación de cocaína a los Estados Unidos y se comenzó a utilizar a personas para pagarles entre 5, 8 y 10 mil dólares para que trajeran un cargamento de droga en sus estómagos, en la ciudad de New York comenzaron a aparecer personas muertas en los moteles, en las calles, en los hospitales, personas al borde de la muerte, porque de todas esas cápsulas que se tragaban, a veces el desespero, la preocupación, hacía que se les explotara alguna y empezaban a sufrir una sobredosis de cocaína. Muchos morían, algunos se salvaban, otros caían presos. Y fue don Orlando Tobón quien se apoderó de esa bandera de ayudar a esta gente. El que se preocupó por darle una mano a las llamadas mulas del narcotráfico. Y fue tanta su preocupación que en ese tiempo las autoridades empezaron a vigilarlo porque consideraban que su preocupación era porque pertenecía o a personas que estaban trayendo droga o pertenecía a un grupo delictivo que enviaba droga desde Colombia a través de las mulas. Tuvo muchos problemas, pero como no debía nada y conocía el sistema, siempre frenteó y le buscó una alternativa, una ayuda a las víctimas, y a los muertos trató de identificarlos, cosa que a veces era un poco difícil,
porque muchos viajeros llegaban con documentos de otra persona. Pero él persistía en la investigación y cuando lograba identificar aquellas víctimas, procuraba hacer una repatriación a su origen, a veces con dificultades por los costos de los trámites del viaje. Buscaba a personas que sus familiares las tenían desaparecidas y él averiguaba si estaban en cárceles, estaban presos o si estaban en una morgue o qué había pasado. Así se fue ganando el título del ángel de Jackson High. Don Orlando Tobón, con el paso del tiempo, con su preparación, logró hacer un libreto y fue productor de una de las películas más famosas de Colombia en el año 2004. María, llena eres de gracia. Esta película relata la vivencia de los inmigrantes cuando llegamos, relata el sufrimiento de la gente, como tienen que afrontar en un país que no conocen a nadie. Nos muestran claramente cómo los tentáculos del narcotráfico captan a los más necesitados para mostrarles unos cuantos dólares y tratar de convencerlos de que eso vale más que la vida, porque eso dará para cambiar una vida. Y es así como nos muestran en la película cómo manejaban y cómo preparaban y convertían a esas inocentes, necesitadas y personas de escasos recursos en las mulas del narcotráfico. Don Orlando Tobón también fue actor. Él representó su propio papel, su propio personaje en María, llena eres de gracia. El Señor que vemos que hacía todas estas diligencias y ayudaba tanto a la gente, que en la película se llamaba Don Fernando, él mismo, el actor, es Orlando Tobón. Orlando Tobón también es escritor. Escribió Crónicas de Jackson Heights en el 2006. Una obra que ha sido traducida a más de 15 idiomas. Pero también escribió un libro mucho más antes, que yo había tenido la oportunidad de leerlo como en el año 95, y se llamó Tarde llegué. Este libro voy a relatarles un poco de la historia de este libro, y este libro trata de una persona de Colombia que vivía aquí, había llegado a forjar sus sueños, su lucha, lo había logrado y se procuró por traer a su madre y hermanas. Logró con el paso del tiempo estabilizarse, organizarse, tener una solvencia económica, y de pronto organizó un apartamento de 3 cuartos y logró obtener los documentos para traer a su madre y hermanas, y preparó un viaje a Colombia, todo lleno de alegría, de esperanza, de satisfacción, de triunfo. Y viajó a Colombia, pero el día antes del viaje, como cualquier viajero, esta persona estuvo demasiado ocupada sobre el tiempo, corriendo, sabiendo que tenía que salir a las 2 de la mañana para el aeropuerto. El vuelo salía a las 7, 8 de la mañana. Llegó a Bogotá alrededor de las 2 de la tarde, y cuando salió al aeropuerto encuentra ver la consternación, las caras tristes y sorprendidas de la gente. Y él estaba realmente impactado de ver lo que veía. Y de pronto le pregunta a alguien: ¿qué sucede? ¿Por qué todo esto está así? Y ese alguien le dice: Señor, anoche hubo la peor tragedia que ha ocurrido en el mundo. ¿Cómo así? ¿Qué sucedió? Anoche el volcán del Nevado del Ruiz hizo erupción y tapó un pueblo, sepultó totalmente a Armero. Este viajero quedó impactado, quedó atónito, quedó de una sola pieza, pues Armero era su ciudad de origen, como era en ese momento su destino final. Era donde estaba su madre, donde estaban sus hermanas, y estaban ansiosas, igual que él, de ese reencuentro que iban a tener. Ya con toda esta tragedia y lo que pasaba,
esta persona logró llegar hasta muy cerca de Armero, a Lérida, y logró contactar familiares y amigos y emprendió la búsqueda. Tarde llegó, porque después de unas semanas comprendió que era en vano y que todo estaba perdido. Se regresó a New York, al trabajo, a tratar de llevar su vida con resignación y aceptación, pero el dolor de su corazón y la depresión lo vencieron. No pudo, cayó en depresión, la tristeza, perdió el trabajo y más luego perdió el apartamento, sus ahorros, se dio al abandono, se afectó psicológicamente y terminó viviendo, recorriendo las calles de New York en una tristeza total. Totalmente introvertido, no hablaba con nadie, cargaba su bulto, sus cositas, pedía por ahí comida. Y don Orlando Tobón lo empezó a ver en las calles de Jackson Heights, en la avenida Roosevelt, en la 82 Street, en la avenida 37. Y esas cosas que de ir y venir ya uno comienza a tener presentes rostros o personas, y empezó a tratar de acercarse. Era muy reacio, pero poco a poco, con paciencia, a través de meses y meses, don Orlando logró ir entablando una conversación con este hombre que poco a poco y en mucho tiempo pudo contarle por qué estaba viviendo en la calle. Don Orlando hizo un libro de esta situación y esta persona en un invierno, como vivía en la calle, ya enfermo, desnutrido, acabado, depresivo, lo encontraron muerto a la entrada de un edificio. Murió de hipotermia por el frío. En el año 95, alrededor de eso, yo tuve la oportunidad de leer este libro y conocí al señor Orlando. Lo conocía de vista, había ido un par de veces a su agencia de viajes, pero no sabía más de él. Cuando obtuve ese primer libro me sorprendí porque lo conocía y para mí fue un motivo de alegría. Y cuando veo la película de María Llenares de Gracia y me entero de la real historia de don Orlando, pues mucho más alegría, satisfacción y orgullo conocer un paisano que estaba en ese nivel y que estaba haciendo esas cosas por la comunidad colombiana y latinoamericana en la ciudad de Nueva York con su propio respaldo, con su propia decisión. Este es Orlando Tobón. En el año 2008, cuando ya yo tenía más de 20 años de estar acá, me golpea, tenía como 18 años de haber llegado acá, y viene la recesión de la burbuja inmobiliaria, la recesión económica del 2008, que afectó la economía total en el país y nos afectó a muchas personas. Yo tuve que cerrar un negocio por complicaciones de la recesión y llegué a tener un momento de crisis económica muy difícil, que estaba a punto de regresarme a Colombia o comenzar a luchar de cero. Yo desde pequeño siempre tenía esta inclinación por escribir, por la inspiración, los poemas. Y de hecho, cuando estaba terminando mi secundaria, tenía el deseo y estaba en el emprendimiento de escribir un libro sobre problemática social juvenil y las drogas. Estaba en mi último año de secundaria, yo estudiaba de noche en el Colegio Departamental de Bachillerato Nocturno en Cajamarca, Tolima, y trabajaba en una institución bancaria que se llamaba Cooperamos, Cooperativa de Ahorro y Crédito Social Cooperamos. Yo estaba comenzando a darle forma al inicio de un libro y contaba con el respaldo total y el apoyo de mi padre, de Cristóbal García, y de un gran amigo del pueblo, otro gran servidor que a todo mundo ayudaba desinteresadamente. Y cuando le conté, nos reunimos con mi papá y con este amigo, y en las noches, cuando yo salía de estudiar a las 10 de la noche, algunas veces nos reuníamos en una cafetería
para discutir las ideas y yo ir escribiendo. Johnny Ovalle, que en paz descanse, tengo mucho que agradecerle. Pero en el año 90, a comienzos del año 90, yo viajé. Se me dio lo que siempre deseaba, venir a los Estados Unidos, y todo esto quizás por la euforia de que venía para acá, para este país, dejé todo en Colombia y realmente eso no trascendió, se quedó olvidado, se perdió, se desapareció, pero sí me gustaba escribir desde siempre. Usaba un seudónimo cuando estudiaba y en los editoriales firmaba siempre Raxo Odraude Ayklar, que es mi nombre completo de atrás para adelante. A raíz de la situación económica que vivía, en un momento de pronto afloró en mi corazón otra vez el sentimiento de escribir, y de pronto un día, sin pensar, empecé a escribir. Cuando me di cuenta tenía como unas 15 páginas y las imprimí y me sorprendí de todo lo que había escrito. Y no sé, algo se apoderó de mí y seguí escribiendo y duré unas cuantas semanas hasta que un día consideré que tenía terminado un libro y lo imprimí y me salieron 350 páginas. Para mí fue motivo de satisfacción, de alegría, porque sentía que tenía un libro en mis manos. Pero venía el problema grande. ¿Cómo yo iba a hacer para publicar un libro? Ni idea de cómo iba a hacer para publicar yo un libro de 350 páginas. Pero recordé que había visto la película de Orlando Tobón, María llena de gracia. Recordé que había leído un par de libros de Orlando Tobón y recordé dónde estaba su oficina y que era una persona que estaba dispuesta a ayudar a todo el mundo. Y como mucha gente, como muchos conciudadanos, como muchos inmigrantes, llegué a su puerta a golpear para buscar orientación. Lo encontré ocupado y esperé que se desocupara, y cuando me tocó el turno pasé, lo saludé: don Orlando, muy buenos días, yo estoy aquí porque estoy haciendo un libro y quiero orientación. Y bueno, tuvimos una conversación al respecto, de orientación, de hablarme de los pasos que conlleva hacer un libro, y de pronto yo con recelo de mostrarle, pero yo lo llevaba conmigo en un portafolio, y después de tanto estar hablando, yo le digo: don Orlando, yo la verdad, yo tengo el libro conmigo, yo lo tengo imprimido. Y lo saqué y le mostré mi paquete de 350 hojas. Y el hombre tomó su tiempo y lo miró, corrió las páginas y me dijo: Oscar Eduardo, déjeme decirle que usted tiene mucho más de la mitad del camino por recorrer, ya lo tiene recorrido. Este libro está editado, casi que está editado. Tocaría mirarlo muy minuciosamente, pero ya usted no necesita un editor. Usted lo que necesita es ponerse a revisarlo cautelosamente y corregirlo. Lo que tenga que hacer de edición, hay que mirarla, hay que echarle una mirada a la que es puntuación y ortografía y composición, porque eso no lo tenía muy claro, pero sí me lo explicó y me dijo: a veces cuando uno está escribiendo, va uno tan rápido que escribe una idea y sigue hablando sobre ella y sigue hablando, y de pronto habla de más. Entonces eso confunde al lector. O de pronto usted viene con la idea, la escribe, salta y más adelante regresa a hablar sobre el que ya habló. Y eso también confunde. Entonces todo eso hay que llevarlo balanceado y sincronizado. Gracias a los profesores que yo tuve en la secundaria, en la primaria, de español y literatura, entre los que recuerdo: Hernán Caicedo, Hernando Espinosa, Beira Escobar. Estudié en el corregimiento de Anaime, Tolima, un año, donde el profesor de español y literatura se llamaba Pedro Zárate, que en paz descanse, y a quien tengo mucho que agradecerle, porque de él considero que aprendí muchísimo. Y lamento no haber tenido la oportunidad de habérselo expresado cuando estaba en vida. Pero de Pedro Zárate es fundamental lo que marcó una diferencia en mis conocimientos,
para yo poder hacer realidad mis libros. Eso es indudablemente la verdad. Pedro Zárate nos enseñó mucho sobre este tema, nos enseñó mucho de hablar en público, nos hacía ejercicio, y lo que tenía una dinámica, una pedagogía extraordinaria de su forma de hablar, de encarrilarlo a uno, que lo involucraba a uno en el cuento del tema que estuviera hablando. Sin darse uno cuenta, uno estaba metido corriendo, riendo y haciendo todas las cosas que nos enseñaba Pedro Zárate. Son inolvidables las experiencias educativas y, de paso, inolvidable la ayuda por la cual yo pude llegar a continuar mis estudios en el corregimiento de Anaime, y fue por la actitud tan positiva que me brindó en un momento difícil de mi tiempo de educación secundaria el coordinador Carlos Asdrúbal Castellanos Londoño, que el día que fui y recorrí a él, que me lo encontré a la vuelta de nuestra casa paterna, al voltear la esquina del banco, me lo encuentro y fui directamente y le digo: Carlos, profesor Carlos, yo quiero pedirle a usted si por favor usted me puede permitir ser parte de la institución en Anaime, porque yo quiero seguir estudiando. Realmente lo que me contestó Carlos, el profesor Carlos, es impactante en mi corazón en ese momento y me llenó de una energía tan positiva que me dijo: Oscar Eduardo, yo sé que usted se porta bien en Anaime. Bienvenido a la institución y lo espero con mucho cariño. Carlos Castellano Londoño, siempre en mi corazón eternamente agradecido. Y sin alargar mucho la historia para no salirnos de lo que estamos hablando de Orlando Tobón, gracias a mi tío Toño, Pedro Antonio Barón, que es por él que un día pude graduarme. Es por él porque cuando quisieron cortarme los pies en mi educación para no seguir estudiando, él fue quien me impulsó a que tenía que pasar adelante, y con su empujón pude terminar mi bachillerato. Tío Toño, muchas gracias. Hablo de todo esto porque esta parte de mis libros fue lo que me conllevó a llegar a golpear la puerta de Orlando Tobón y ser uno más de los colombianos, uno más de los latinos, uno más de los inmigrantes en New York que nos beneficiamos de su bondad, de su carisma, de su espíritu de ayudar a la gente. Orlando Tobón fue amigo de todo el mundo. Yo no puedo decir que yo fui un amigo personal de don Orlando Tobón, que salíamos a tomar tinto. Fui un amigo como mucho más, que lo conocí. Antes de la película lo veía pasar en la calle, nos saludábamos, un par de veces fui a su oficina. Fue un amigo de todo el mundo en las calles de New York. Fue una persona que a todo el mundo le brindó la mano. Hoy estamos hablando de Orlando Tobón, de ese gran personaje que ha tenido la comunidad de Jackson Heights en New York, porque hace un par de días, el 13 de mayo, el día viernes en la noche, el Creador lo ha llamado a ser parte de la eternidad. Orlando Tobón ha fallecido el día viernes en la noche, el 13 de mayo del año 2022. Descanse en paz. Sufrió de un tumor en la espalda que se lo encontraron con cáncer y con el que venía luchando hace un tiempo. Tenía miedo a morir, lloró de saber que iba a morir, porque sabía y decía que a él le faltaba mucho por hacer, por ayudar a gente, que había mucha gente que lo necesitaba, pero también prometió de mantenerse fuerte y firme para recuperarse y seguir su lucha. Por siempre en nuestros corazones, don Orlando Tobón existirá en el recuerdo, en nuestras memorias, y las nuevas generaciones sabrán del paso de su existencia, de su lucha y de su bondad. Y en nombre de la hermosa República de Colombia, en nombre de la comunidad colombiana, en nombre de la comunidad latinoamericana,
en nombre de todos los inmigrantes que nos encontramos en la ciudad de New York, en nombre de todas las personas que hemos pasado por esta avenida Roosevelt, que hemos soñado con llegar y que hemos estado en este país, le ofrezco a la familia de don Orlando Tobón nuestros más sinceros sentidos pésame por esta partida tan inesperada, tan indeseada, porque él era el ángel de Queens. Don Orlando Tobón era el ángel de los pobres, de los necesitados, de los que estaban en desgracia, de los que morían en desgracia y de los que podían tener una esperanza por la libertad, por haber pasado en la desgracia. De todo corazón, en nombre de mi hermosa Colombia y en nombre de este país, a toda la familia Tobón, nuestros más sinceros sentidos pésames. Descanse en paz, Orlando Tobón, por siempre en nuestros corazones. Les habló Óscar Eduardo García, el portal del Óscar.